A continuación, Comunicación y Lenguaje, quinto bachillerato. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Marisela Moscoso de Luna y en esta oportunidad desarrollaré el tema los párrafos según la ubicación de la idea principal del área de comunicación y lenguaje para quinto bachillerato. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y habilidad lingüística. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón y si no tienes, puedes utilizar alcohol en gel. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Siempre recuerda que debes tomar nota en tu cuaderno, en hojas. Utiliza el recurso que tienes en casa. Es importante que tengas periódicos, revistas o algo para poder desarrollar las clases de comunicación y lenguaje. Este tema de los párrafos según la ubicación de la idea principal, vamos a retroceder un poquito. Vamos a recordar que un texto, un párrafo va a estar compuesto por varias ideas, varias frases que nos van a dar una información acerca de algo. Estas ideas o estas frases van a estar ubicadas estratégicamente por el autor. La persona que lo escribió pretende que la persona que lo lea o el lector comprenda lo que se está diciendo. Por ello se va a basar en varias ideas para poder crear una comprensión. Cuando nosotros encontramos, por ejemplo, en un libro, en una revista, en el periódico, diferentes tipos de textos, debemos observarlos y ubicar su idea principal. Nuestro reto para el día de hoy es que nosotros logremos ubicar nuestra idea principal dentro de un texto. Cuando hablamos de un texto, vamos a decir que van a ser conjuntos de ideas. Y nosotros cuando queremos que nos comprendan, vamos a ubicar la idea principal. Para ubicar la idea principal es bien fácil. Lo primero que tenemos que hacer es leer el texto completo. Por ejemplo, los ingenieros de la Edad Media dejaron ingeniosas formas para conseguir aumentar la estabilidad y la resistencia de la estructura de las catedrales. Entre las más importantes está el uso de los llamados arbotantes, arcos que se apoyan en los muros de la catedral y en pilares situados a los lados. Este recurso permitía descargar el peso de los muros y de la cubierta y repartirlo entre los propios muros y los pilares. Con esto se conseguía elevar el tamaño de las catedrales alcanzando alturas de casi 100 metros. Este es un texto y está formado por varias ideas. Estas ideas van a repetirse y van a ejemplificarse dentro de todo el texto. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar las palabras que se repiten con mucha más frecuencia. En este caso serían, por ejemplo, formas, estructura. Un autor va a utilizar diferentes palabras, puede utilizar sinónimos y también puede utilizar pronombres. También podemos observar arbotantes, arcos, muros, pilares. De nuevo vemos muros, cubierta, muros y pilares. Son las palabras que se repiten con mayor frecuencia. Cuando ya he ubicado las palabras que se repiten con mayor frecuencia, ahora voy a identificar la frase que podría ser para mí la idea principal. Un texto va a tener una idea principal y otras ideas secundarias que van a ejemplificar o que van a terminar de explicar lo que decimos en la idea principal. Bueno, aquí para mí que la idea principal es: los ingenieros de la Edad Media dejaron ingeniosas formas para conseguir aumentar la estabilidad y la resistencia de la estructura de las catedrales. Esta podría ser la idea principal para mí, pero la forma más fácil de identificarla es que si yo quito mi idea principal, mi texto debe seguir teniendo sentido. Es decir, si quito todo esto que está al principio, mi texto debe tener sentido. Entonces, quito mi idea principal y yo ya digo, aquí empieza un
poquito de poca idea, poco sentido, porque me dice entre las más importantes. Podría estar hablando de estructuras, podría estar hablando de personas o podría estar hablando de algunos lugares. No me dice de qué estamos hablando. Y yo ya tengo aquí que las formas podrían ser las más importantes. Entonces, yo veo que al quitar la idea principal que yo elegí, mi texto pierde sentido. Entonces, esta va a ser la idea principal. Los ingenieros de la Edad Media dejaron ingeniosas formas para conseguir aumentar la estabilidad y la resistencia de la estructura de las catedrales. Esto es lo más importante dentro de este texto. Tenemos que tomar en cuenta que en muchos textos vamos a encontrar la idea principal al inicio, al centro o al final, o que muchas de las ideas que nosotros estemos viendo, que pensemos que sean las principales, es porque va a ser otro tipo de texto. Dentro de los textos, vamos de acuerdo al lugar donde nosotros vamos a ubicar la idea principal, vamos a encontrar que los párrafos pueden ser analizantes. Los párrafos analizantes nos van a presentar la idea principal al inicio, como estaba en este ejemplo, al inicio. Y luego las siguientes ideas van a ser ideas secundarias. En los párrafos analizantes, como su nombre lo dice, nos permite analizar. Ya tenemos la idea ubicada al inicio, entonces ya tenemos nuestro camino a seguir. Y luego las siguientes ideas secundarias nos van a permitir que nosotros analicemos el resto del párrafo. Otro tipo de párrafo van a ser los párrafos sintetizantes. Los párrafos sintetizantes, también aquí nos dice, nos va a servir para encontrar una síntesis, la síntesis de nuestro texto. Y lo vamos a encontrar al final de nuestro texto. Por ejemplo, tenemos el texto acá. Dice, el mouse, estamos hablando del aparatito que utilizamos para mover nuestro cursor en la computadora. El mouse es un instrumento que manejamos continuamente cuando estamos utilizando una computadora, ya sea para escribir y dar formato a un texto o para dibujar. Incluso lo utilizamos para jugar. Requiere una postura correcta de la mano durante bastante tiempo, que si no es la correcta puede ocasionarnos malestares y algunos graves problemas de salud. Aquí yo ya tengo ubicadas mis ideas secundarias, que es como una introducción. Como este es un ejemplo de párrafo sintetizante, quiere decir que nos está haciendo un resumen al final. Entonces, nuestra idea principal está al final y dice, por eso es necesario adoptar la posición correcta cuando se usa y se maneja el mouse. Aquí tenemos un texto donde su idea principal es sintetizante y está al final. Luego vamos a tener también el párrafo encuadrado. En los párrafos encuadrados también es fácil de identificar porque nos está diciendo que es un marco, ¿verdad? Nos está indicando en los párrafos encuadrados que sus ideas principales, que van a ser dos, pueden estar al inicio y al final. Cuando estamos observando un texto que tiene dos ideas principales, es porque la primera nos da la introducción y la final nos da la conclusión. Y en el centro vamos a encontrar las ideas secundarias. Recordemos que las ideas secundarias son importantes. Tienen un poquito de importancia menos que la principal, pero nos ayudan a comprender con más facilidad lo que nos está diciendo el autor. Entonces observamos, la idea principal se entiende por libertad aquella capacidad de autodeterminación de la voluntad que permite a los seres humanos actuar como deseen.
Y luego nos dice también que se afirma que la libertad es la autonomía de la voluntad a partir de la cual el hombre actúa como mejor le venga en gana. Idea principal, arriba y abajo. Tenemos dos ideas. Y luego esto que van a ser nuestras ideas secundarias, que sirven para terminar de darnos la idea completa dentro de nuestro texto. Luego tenemos el texto paralelo. En un texto paralelo vamos a ubicar que las ideas principales van a ser dos o más, pero como su nombre lo dice, paralelo, van a ir a la par. Tienen las dos ideas la misma importancia, están relacionadas una con la otra y siempre van a estar a la par una de otra. No hay idea principal e idea secundaria. En el texto paralelo vamos a encontrar dos ideas que son iguales. Por ejemplo, los parques nacionales son territorios bastante extensos que presentan uno o varios ecosistemas, nada o poco transformados por la acción del ser humano, donde especies animales o vegetales, la geología y los hábitats ofrecen interés especial desde el punto de vista científico, educativo y recreativo. Aquí encontramos una sola idea que nos va a dar la idea general, ¿verdad? La idea principal. Luego nos dicen, están protegidos legalmente contra toda acción que resulte dañina o perjudicial. Entonces, podríamos resumir que los textos o los párrafos podríamos crearlos o podríamos ejemplificarlos con esta imagen. El analizante lo encontramos al inicio, la idea principal y las secundarias en el resto de nuestro texto. En el sintetizante vamos a encontrar ideas secundarias al inicio y la idea principal está al final, que nos va a crear un resumen. Y por último el encuadrado, que está al final y al inicio, y todo el resto de palabras que encontramos aquí de frases van a ser las ideas secundarias. Y en el paralelo, recordemos que son dos ideas iguales, relacionadas, pero que las dos son ideas principales. Eso es todo por hoy. Por favor, te recuerdo que debes tomar notas en tu cuaderno, en hojas, hacer los ejercicios que estamos proponiendo. Utiliza periódicos, revistas o en tu libro que tengas, un libro que tengas en tu casa para identificar los diferentes tipos de texto. Recuerda, por favor, lávate las manos, cuida de tu salud, pero sobre todo, quédate en casa.